Efesios y Apocalipsis, por favor. Vamos a orar. Padre, damos muchas gracias por cada persona presente, por tu cuidado, tu protección en estos días y por habernos traído para cantar estos himnos. Te damos muchas gracias. Y ahora vamos a seguir adorándote con la ayuda de tu Espíritu, en base a tu verdad, fijándonos en tu palabra y analizándola y aplicando las enseñanzas a nuestras propias vidas. Y por eso te pedimos que nos sigas ayudando y que tu palabra no te vuelva vacía el día de hoy. Y por eso te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora nos toca el día de hoy iniciar en esta serie sobre nuestra identidad. Nos toca introducir el tema de los cambios, aunque no hemos dejado lo anterior, la relación entre nuestra identidad y el futuro. De todas maneras, vamos a dar inicio el día de hoy a la parte final en esta miniserie. Después tenemos una lista de temas pendientes a los cuales vamos a volver, si Dios quiere, próximamente. Ahora, los textos aquí son, primero en el Apocalipsis, en su capítulo 2, este texto es de ayuda en cuanto a la fórmula. El día de hoy vamos a discutir una fórmula que describe un proceso. Y esta fórmula la vamos a ir analizando más a fondo en relación con los cambios que sucedan en nuestras vidas como creyentes, ¿no? En relación con nuestra identidad. La fórmula aquí, a este texto volveremos. Tan solo quiero que veamos el argumento en relación con este asunto. Aquí lo tengo en la forma de una pregunta, cambios, ¿no? Y tenemos aquí tres elementos que siempre están incluidos en relación con los cambios, aunque el día de hoy vamos a discutir esto en una forma de introducción. El primer elemento o factor en relación con estos cambios es el uso correcto de la memoria, el hecho de recordar, y segundo, el hecho de evaluar, y tercero, el hecho de aplicar o actuar en base a lo anterior. Ahora, esta es la fórmula que está por todas partes del Nuevo Testamento. Incluso hay una lista de paradigmas o filtros o bosquejos en relación con la hermenéutica, la interpretación correcta de la palabra de Dios. Y aquí esta fórmula describe un proceso, y como vamos a ver el día de hoy, esta fórmula y el proceso al cual nos conduce está metido de por medio en prácticamente la totalidad de lo que entendemos como las epístolas del Nuevo Testamento. Y aquí en relación con la iglesia en Éfeso, que había dejado su primer amor, en el versículo 4, esta es la evaluación de Cristo acerca de esta iglesia. Incluso vamos a ver que esta fórmula está en relación con cada una de las 7 iglesias en Asia Menor. No nos interesa analizar esto a fondo el día de hoy, salvo en el versículo 5, recuerda, ahí está el primer punto. Recuerda, ¿no? Hay que acordarse de dónde has caído. Y esto implica, con lo anterior, lo que estamos brincando aquí, una evaluación, ¿no? A la luz de lo que han de traer a su memoria, recordándose, tienen que efectuar una evaluación de los hechos y la realidad. Y luego dice la aplicación, lo que han de hacer al actuar, dice arrepiéntete y haz las primeras obras. Y la advertencia para esa iglesia en relación con
5, incluso de estas 7 iglesias, la misma advertencia: si no, vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Y en esta tan sencilla fórmula nos vamos a meter. Ahora buscan la misma cosa de una larga lista de ejemplos. Estamos comenzando el día de hoy tan solo con la lectura de este texto en Apocalipsis 2. Y ahora vamos a Efesios, a su capítulo 5, para que veamos en la forma más sintética de síntesis la misma cosa. En Efesios, en su capítulo 5, en el versículo 8, que habíamos visto al principio de esta miniserie, 5, 8, en otro tiempo, y les estaba obligando a acordarse, a recordar incluso la realidad acerca de su condición antes de ser convertidos. Es el mismo argumento en 2:11. Acordaos que en otro tiempo, en su tiempo antes de ser convertidos, a eso se refiere, su tiempo como gentiles paganos en el capítulo 2. Esto es el mismo hilo. En otro tiempo, hay que recordar, hay que tomar en cuenta, y vean lo que dice: erais tinieblas. Esa es la versión antigua. Erais es el copretérito pasado antes de ser convertidos, la descripción de su identidad: tinieblas. Mas ahora, y esto es lo que hay que evaluar, incluso alrededor de este punto, antes y después, vienen cantidad de cosas que han de hacer o no hacer. Hay que evaluar la realidad que se señala aquí. Ahora sois luz en el Señor. Y eso es la misma cosa, esto es su nueva identidad. Las cosas viejas pasaron, tinieblas, ahora luz. Hay que hacer una evaluación de este gran cambio, recordando una lista de cosas, algunas de las cuales vamos a introducir en nuestro estudio de hoy, y luego hay que aplicarlo. La aplicación, la actuación. ¿Qué es lo que han de hacer a la luz de este proceso? ¿Qué dice? Andad. Y este modismo andad, ¿no? Que se repite continuamente en amor, en la verdad. Y aquí, andad como hijos de luz. Ahora, esta fórmula tan sencilla, pero como vamos a ver, que se encuentra por todas partes, en este contexto vamos a verlo el día de hoy en 2 grandes ejemplos. En la segunda parte del sermón vamos a encontrar esta fórmula en la vida del hijo pródigo. Y luego lo vamos a encontrar en relación con el mismo apóstol Pablo. Esta misma fórmula está por todas partes del Nuevo Testamento. Y esto es ahora la última parte. Estamos empezando el día de hoy con esta miniserie sobre nuestra identidad, que está formada por, ¿se acuerdan ustedes de la lista? Nuestro cuerpo, con todo lo que este paquete produce, y nuestra historia personal, familia, papá, raza, nación, grupo, mini biografía o más extensa biografía que forma tu identidad antes y después de ser convertido. Luego las relaciones que tenemos con los demás, que para bien o mal son la fuente de muchísimo gozo, alegría y paz, o lo contrario. De igual manera, en la lista, ¿no?, de cosas, los puntos que hemos visto, lo que vamos formando en nuestras creencias y convicciones, y en relación, en el contexto cristiano, con la renovación de nuestra forma de entender la palabra de Dios, que transforma nuestra perspectiva de la totalidad de la vida, combinado con responsabilidades y compromisos que exijan esfuerzo, tiempo, atención, y en un momento dado incluso recursos y dinero, ¿no? Son elementos que forman nuestra identidad, combinándose todo en relación con lo que hacemos o no hacemos. Y esto, como vamos a ver, lo que hacemos o no hacemos es lo que está metido de por medio en la evaluación de nuestras vidas, recordando
lo que hemos de hacer o no, evaluando nuestra conducta y comportamiento y aplicando lo anterior a lo que vamos a ver más adelante, al nuevo hombre, al yo, librado de su egoísmo y su pecaminosidad, capaz de negarse a sí mismo y entregarse a obedecer al Señor. Y de este paquete vienen, y lo vamos a ir explicando a fondo en este primer estudio, vienen todos sus cambios reales, morales y espirituales en nuestras vidas. Y esto es el punto que estamos introduciendo. Nuestra identidad incluye en el nuevo hombre, en la nueva criatura, un largo proceso de cambios que transforman, en la palabra técnica metamorfosis en el griego, que transforman nuestra personalidad. Estos cambios suceden a lo largo de nuestras vidas, en un sentido, ¿no? Todo lo que entendemos como el proceso de nacer y pasar por las etapas de niñez, adolescencia, juventud, etcétera, etcétera, hasta llegar a ser personas adultas y luego a mitad del camino, ¿no? Y luego mayores y personas más grandes de edad. Hay un largo proceso de cambios que suceden. Y esto es lo mismo en relación con todos los elementos que forman nuestra identidad. En sentido físico, el hombre exterior se va desgastando y esto representa muchos cambios. En sentido, en relación con tu historia personal, la vida, acabo de ilustrar el argumento, está dividida en etapas, ninguna de las cuales es permanente. No, y eso es un gran fenómeno donde tantas personas quisieran vivir en el pasado o en la época de su adolescencia. Algunos se comportan como, y la palabra infantil, ya son personas mayores de edad, pero quieren vivir como si fueran pequeños niños, ¿no? Y así el argumento en relación con tus relaciones con los demás, los cambios a partir del momento de casarte y luego de procrear hijos, los cambios en tus relaciones en la familia y en una forma más extendida, y los cambios en tus responsabilidades y compromisos, etcétera, etcétera. Y el cambio más grande que vamos a analizar a fondo próximamente en esta parte, el cambio realizado por la conversión a Cristo y el nacimiento nuevo. El más grande cambio, el más profundo, el cambio trascendental, radical, que en realidad es la nueva criatura. Y las cosas viejas que pasaron y la forma en que a partir del nacimiento nuevo todo comienza a ser nuevo. Y el punto sigue siendo lo siguiente. Nadie está paralizado. Nadie está en una situación de estancamiento total. Esto es así, aún con la gente en conversa que pretende vivir así. Y la mayor parte de sus problemas en la vida surgen de lo que acabo de señalar. Pero nadie está en una condición de parálisis total, aunque vivimos rodeados por muchas de estas gentes que a nosotros se nos hacen que son zombies, que son espiritualmente por lo menos zombies, ¿no? No voy a decir más. Y en este sentido, en el contexto de la nueva criatura, la nueva identidad, escuchen, hay un proceso continuo de cambios, de crecimiento para bien, o pudiera ser para mal, aún en un contexto espiritual. Y en este contexto, cuando el principio se aplica al mundo en converso, lo que está pasando lo sabemos, a grandes rasgos, las personas están siendo cada vez más transformadas y semejantes a Dios o a Cristo, la imagen a la cual hemos de ser conformados. En el contexto cristiano, en teoría, esto es así con cada creyente, o están siendo cada día más semejantes al diablo, al enemigo de sus almas. O sea, cada vez más santos, aunque no hay super santos, o cada vez más endemoniados, ¿no? Demonios encarnados.
Y lo que nos interesa aquí, lo vamos a ir explicando a fondo en esta parte de la miniserie. En la vida cristiana hay una mezcolanza, en donde tenemos en la lucha entre la vieja identidad y la nueva, el viejo hombre y el nuevo hombre, una identidad en parte fragmentada. Esto lo señalábamos al principio. Y es el proceso de cambios en relación con esto. Este proceso es lo que vamos a ir discutiendo y en esto nos vamos a meter el día de hoy. Ahora, antes de continuar, entre paréntesis, esta fórmula se aplica a un montón de cosas. Si se trata de cuestiones políticas, esta fórmula hay que recordar como un pueblo, nación, de dónde venimos, ¿no? Y hacia dónde quisiéramos llegar a nivel nacional. Es una parte incluso del nacionalismo verdadero, no voy a discutir los términos, y esto nos obliga a hacer una evaluación. Nosotros vemos esto con cada cambio en este país de gobierno o de sexenio, y es una tremenda aplicación, ¿no? Porque si nos equivocamos en recordar de dónde venimos como un pueblo, y si la evaluación que hacemos no es la correcta, entonces en su aplicación, en la actuación que procede de todo esto, vendrá una catástrofe a cualquier pueblo, a cualquier nación. Esto es lo mismo en cuanto, y la lista aquí es interminable, en cuanto a cuestiones políticas, en cuanto a cuestiones económicas, en cuanto a cuestiones sociales, incluso a nivel más personal y más individual. Estos elementos están metidos de por medio en la toma de decisiones y en la famosa idea de guía o guianza divina. Hay un proceso de recordar, evaluar y tomar decisiones, ¿no? Y ahora lo vuelvo a decir, en relación con lo más importante, lo que a nosotros nos interesa, en relación con lo espiritual, este proceso ha sucedido, como vamos a demostrar el día de hoy, en la vida de cada creyente. Ya empezó. Y este proceso en alguna medida está sucediendo en la vida de cada creyente verdadero. Cada creyente ha sido conducido a recordar desde un principio la realidad de sus propios pecados y su necesidad espiritual. Cada creyente verdadero ha sido conducido a hacer una evaluación de lo anterior y a responder, actuar, aplicar todo este paquete a su propia vida y corazón por medio del Evangelio. De igual manera como en la semejanza a Cristo, la nueva identidad, hay un proceso de evaluación. ¿Qué tan semejantes en obediencia? ¿Qué tan semejantes en humildad? ¿Qué tan semejantes somos en sacrificio, entrega, autonegación, servicio? Y lo más importante, lo que vimos hace 8 días, ¿qué tan semejantes en amor somos a nuestro Señor? Entonces, lo anterior demuestra lo que estoy diciendo, que esta fórmula tan sencilla es a la vez muy profunda, muy importante, y como vamos a ver, es algo sumamente práctico. Ahora comienzo de nuevo aquí. Entre paréntesis, ¿no? Hay que agregar lo siguiente. Cuando hablamos de los creyentes, sabemos que este proceso ya está obrando en nuestras vidas y sabemos algo más. Sabemos que este proceso fue iniciado por Dios. Nosotros lo sabemos. O sea, nadie inicia este proceso en su propia vida. En el argumento aquí estamos hablando de la conversión a Cristo y el proceso que nos conduce a los pies de Cristo. Nadie se convierte a sí mismo. Ese es el punto aquí. La aplicación, lo que hemos de hacer actuando al arrepentirnos y creer,
Nadie logra esto, nadie hace esto sin la intervención divina, sin la obra del Espíritu Santo, sin la gran doctrina teológicamente es el llamamiento individual, personal, lo que los teólogos llaman el llamamiento eficaz. Cuando nos preguntamos, ¿cómo es que hemos llegado a ser creyentes? ¿Cómo es que este gran cambio comenzó en nosotros? ¿Por qué fuimos bautizados? ¿Por qué nos identificamos como seguidores del Señor? ¿Por qué ahora estamos metidos cotidianamente en un proceso que no terminará en esta vida, un proceso de cambios continuos? Y la respuesta es, Dios intervino en el asunto. Dios ha hecho algo, ¿no? Hay un libro que se llama El intruso divino, ¿no? Que describe en todas las biografías bíblicas cómo Dios intervino en la vida de cada uno de los héroes de la fe. Y ha sucedido exactamente lo mismo con cada creyente. Dios interrumpió tu vida. Dios hizo un gran cambio en tu vida. Este cambio comenzó con un proceso de convicción de pecado, de culpa, de rebeldía, ¿no? Fuiste convencido de tu culpa, de tu rebeldía, de tus pecados y fuiste llamado al arrepentimiento y la fe. Y este es el punto. Cada creyente ha experimentado este proceso, la convicción de pecados específicos, la convicción de pecaminosidad, la convicción de necesidad. Y cuando comenzamos a recordar todo lo que Dios ya hizo aquí en este primer punto, iniciando el cambio en nuestra vida, sabemos cómo resistíamos este cambio, cómo tratábamos de salir huyendo, ¿no? De no someternos ni entregarnos a esto. Pero Dios nos obligó a enfrentarnos con la realidad de nuestra propia necesidad. Y esta convicción de pecado es la obra del Espíritu de Dios. Lo sigo diciendo. Es una prueba contundente de la realidad de todo esto. El hecho de que en cada caso nadie quiere ser convencido de su culpa y pecado. Nadie quiere doblegarse, nadie quiere arrepentirse, nadie quiere seguir a Cristo por su propia voluntad. Todos nosotros luchábamos en contra de esto. Si en verdad somos creyentes, ¿no? Entendemos lo que estoy señalando aquí, que esto es la obra de Dios. Ahora hay más sobre esto y lo volveremos a ver. Ahora, el próximo punto, y aquí vamos a introducir los elementos, es en este primer detalle, el hecho de recordar. Tenemos un tema que pudiera haber sido el sermón de hoy, porque es uno de estos temas gigantescos, ¿no? En nuestras vidas y en la palabra de Dios. Y el hecho de que Dios enfatiza continuamente a lo largo de ambos testamentos la necesidad que cada persona tiene de recordar. Y pudiéramos discutir esto, no lo vamos a hacer el día de hoy. Hay que recordar desde un principio que no tenemos ni el privilegio de existir, que nuestra existencia es un gran misterio, que no fue necesario que tú o que yo, que naciéramos y que viviéramos y que no, que el misterio de nuestra existencia, ¿no? Comenzó en el plan, en el propósito, en la voluntad de nuestro Dios. Y a partir de ese momento hay que recordar, hay que tomar en cuenta una larga lista de cosas. Pero el problema es que todos nosotros tenemos una memoria falible. Todos nosotros tenemos esa memoria selectiva. De esto hemos hablado en un pasado. El hecho de que sufrimos de una memoria falible, selectiva y de un tipo de amnesia espiritual. ¿Se acuerdan ustedes del tema? Esto
nosotros entendemos las fallas comunes y corrientes de memoria. Cuando se te olvida un aniversario, alguna fecha importante en la vida de algún ser querido, peor si se trata de un cumpleaños, o se te olvidó la cita, o el pago, o el compromiso. Y estas fallas de memoria son comunes y corrientes, pero aquí estamos hablando de algo más profundo. Porque continuamente la palabra de Dios, y esto comienza en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel, y Dios diciéndoles, acuérdate, recuerdan, no, nunca olvidan tal o cual cosa. Y el Antiguo Testamento va, en gran medida, se puede dividir en relación con la ley mosaica, sus ritos y ceremonias, los sacrificios incluso, los días festivos incluso, con la necesidad constante de recordar. Dios les habló constantemente de la gran importancia de recordar en el Éxodo 13, el Éxodo mismo, el paso por el Mar Rojo, la salvación cuando no había esperanza de salvación. Y el tema, cómo fueron salvados por un milagro de pura gracia. Y luego en Deuteronomio constantemente hay que recordar, hay que acordarse de la peregrinación por el desierto, que para nosotros las dos cosas, el éxodo es el símbolo de nuestra salvación y la peregrinación por el desierto es el símbolo de nuestra vida cristiana pasando por el desierto de este mundo. Y una tremenda lista de textos están en Deuteronomio, en Éxodo. Aquí traigo la lista, no la voy a citar el día de hoy, pero el motivo es siempre para recordar la intervención divina en sus propias vidas, a nivel nacional, a nivel general y a nivel individual y personal. Y este tema se repite continuamente, incluso esta tendencia, la que vemos en el pueblo de Israel, cuando murió Gedeón, ya no se acordaban de una lista de cosas que Dios había hecho. Así comienza el libro de los jueces y esto les condujo a una tras otra catástrofe a nivel nacional. Y esto parece ser a lo largo del Antiguo Testamento la tendencia más señalada en relación con el pueblo de Israel. Y es la misma cosa, la tendencia la que vemos en todo el mundo. Hay un gran argumento sobre cómo la gente en conversa pretende olvidarse de Dios. ¿Cómo es que no toman en cuenta para nada la realidad del verdadero Dios? Esta historia se repite en la vida de cada persona en conversa y se repite en la larga, triste historia del pueblo de Israel. De igual manera, como en la vida de muchísimos creyentes que son, como lo dice Santiago, oidores olvidadizos. Este texto que conocemos, ¿no? Lo hemos citado tantas veces en el primer capítulo de Santiago. El que hubiera mirado atentamente a la ley, la perfecta ley, que es la de libertad, continuando, perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Esa es la única persona que será bendecida, bienaventurado en su obra. Y es un gran tema en relación con el bautismo, el símbolo de tu muerte, unión espiritual con Cristo y resurrección para andar en novedad de vida. Es el mismo tema, el más fuerte, enfatizado en relación con la cena del Señor. Y el punto, todos nosotros sufrimos de un tipo de amnesia espiritual. De tal modo que en el Antiguo Testamento hay por lo menos 120 versículos en donde se usa esta fórmula en el hebreo, ¿no? La palabra recordar. Por lo menos 120 veces. En el Nuevo Testamento, la palabra griega, 74 veces se encuentra la misma palabra. Y debido a lo que estamos señalando, nuestra amnesia espiritual, se nos olvidan muchas cosas en el contexto espiritual, en el contexto cristiano, en el contexto de los cambios que Dios está obrando en nuestras vidas. Lo que sucede es lo siguiente: se nos olvidan cosas que ya sabemos. Se nos olvidan cosas
las cuales ya las habíamos aprendido desde antes, ¿no? En muchos casos, desde hace tiempo. Se nos olvidan cosas las que ya sabemos. Y es como si sufriéramos temporalmente de amnesia, espiritualmente hablando. Y es una parte de la función de la enseñanza didáctica y la predicación de la palabra de Dios en el contexto del culto público. Es una parte del propósito de la enseñanza, una parte del propósito de la predicación es para activar la memoria. Es para obligarnos a recordar, a acordarnos, a tomar en cuenta. Es para activar lo que muchos teólogos han llamado la memoria sagrada. La memoria espiritual. Y en la medida en que logremos esto, escuchen bien, seremos obligados a evaluar muchas cosas, ¿no? Pero entre paréntesis hay que decir un poco más sobre este fenómeno. En el contexto bíblico espiritual, el hecho de tomar en cuenta, de acordarse, de recordar algo, siempre es algo deliberado. Siempre es algo que se hace a propósito, ¿no? No es simplemente una función de la fisiología, la biología. Hay 100 billones de nervios que se activan a nivel cerebral, que mandan señales que corran a una velocidad de 320 kilómetros, dicen Fórmula 1 en tu cerebro, y cada uno de esas conexiones tiene más conexiones en donde se corta por un momento la señal y se vuelve a conectar y hay interruptores y es un gran tema en donde dicen que hay más conexiones que se activan y desactivan a través del proceso de recordar, de acordarse de algo, que lo que sucede con todas las computadoras conectadas al sistema de Internet en todo el mundo, a nivel fisiológico, biológico, pero de esto no estamos hablando. Estamos hablando de algo espiritual, estamos hablando de la memoria sagrada, estamos hablando de la facultad de entendimiento, del proceso de transformación y cambios. El hecho de no olvidarnos, el hecho de traer a nuestra memoria realidades, hechos, ¿no? Desde un principio estamos hablando de la verdad y la palabra de Dios, obviamente. Esto es un gran proceso que produce muchos cambios, acciones de gracias, arrepentimiento, obediencia. Es un tema en el cual nos vamos a ir metiendo en esta parte de la miniserie. Pero ahora, entre paréntesis, hay que decir lo siguiente. A la luz de lo anterior, la pregunta aquí es, ¿hasta cuál punto sufrimos tú y yo de este fenómeno de una memoria falible? ¿Hasta cuál punto es confiable o falible nuestra memoria, tu memoria, mi memoria? Y este fenómeno también lo hemos discutido en el pasado. La verdad es que nuestra memoria es falible, ¿no? No es infalible, sino muy falible. Y entre paréntesis, lo que vemos con todo esto en un contexto muy práctico, estamos hablando ahora, es lo siguiente. Nuestra memoria falible, nuestra memoria que no es confiable, tiene la capacidad de reorganizar los eventos. Nuestra memoria tiene la capacidad, en este tipo de amnesia espiritual, así lo estoy diciendo muy amablemente, hay muchas personas que no se acuerdan bien, no recuerdan realmente lo que sucedió. Y hay otras personas cuya memoria falible es capaz de cambiar la versión. Porque nuestra memoria no es imparcial. Todos nosotros tenemos prejuicios a nuestro favor
y somos capaces de modificar la versión verdadera de lo que sucedió, dándonos a nosotros el beneficio de la duda. Sucedió un choque aquí a la vuelta de la esquina. Los dos choferes salieron, cada uno echándole la culpa al otro. Y para saber qué pasó, hay que ver la grabación. Nos vienen, nos piden aquí cada ratito de las cámaras que tenemos aquí afuera del edificio, nos piden la grabación para ver quién inició el choque, quién tuvo la culpa, porque ni el uno ni el otro puede decir con exactitud qué sucedió. Escuchen lo que estamos diciendo. Ese es otro, entre paréntesis, comentario. Si fue una imprudencia, el choque. Si fue algo en la negligencia de cada chofer, si fue un descuido, si el uno estaba con el celular y el otro con, no voy a decir, ¿no? Y luego cada quien con su versión, cada quien con su interpretación. Y esto es la clave para entender la gran mayoría de los conflictos interpersonales en la familia, todos los conflictos en donde ni él ni ella te pueden decir realmente qué pasó. Peor con los hijos. Esta memoria falible, selectiva, es capaz de distorsionar, es capaz de más que equivocarse, a propósito, cambiar la versión de lo que pasó. Esta memoria es capaz de pintarte siempre como víctima. Siempre tú sales como víctima inocente o siempre tú sales como el bueno de la película. El bueno, ¿no? De la película. Y esto es lo que vemos por todos lados. Y es lo mismo en todos los conflictos prácticamente, ¿no? En donde ninguno quiere reconocer la realidad, la verdad. Todos quisieran, en este sentido, protegerse, ¿no? De lo que serán las consecuencias. Y nadie quiere arrepentirse. Nadie quiere reconocer su culpabilidad. Nadie quiere asumir la responsabilidad. Y así el asunto. Ahora comencemos de nuevo. Hace 8 días hicimos una introducción a este argumento. Y ahora le vamos a dar un poco de seguimiento, porque estamos detenidos aquí con el hecho de recordar bien o no las cosas. Y ahora vamos a comenzar a combinar esto con el hecho de evaluar correctamente las cosas. Y esto es el punto que vimos hace 8 días. Todos nosotros estamos haciendo constantemente evaluaciones. Estimamos, evaluamos muchas cosas en esta vida. Y tenemos un sistema de valores que está metido de por medio, un sistema de convicciones y creencias que entran en vigor con toda evaluación de cualquier realidad o hecho. Y lo que vimos hace 8 días es que en este proceso de evaluación, todos los seres humanos están buscando esencialmente lo mismo. ¿Se acuerdan? Lo que están buscando es el bien. Este bien, lo vimos hace 8 días, puede significar la felicidad, el contentamiento, la satisfacción, el cumplimiento de sueños y anhelos, etc. Esto para cada quien es su bien. Lo que la palabra bien, lo que la palabra bienestar quiere decir, cada persona pretende definir las cosas a su manera. Y la pregunta que analizábamos en parte hace 8 días, ¿cuál es tu definición del bien? Y una vez que tengas evaluado correctamente el bien, ¿cómo pretendes encontrarlo? ¿Cómo pretendes buscarlo? Y lo que vimos es muchas personas, conforme a su definición del bien, piensan, bueno, para mí el bienestar significa hacer el bueno. En mi trabajo, en mi familia, en mi entorno,
puede ser en mi nación, en mi iglesia, y lograr cierto nivel de éxito haciendo el bien. Otras personas, ¿se acuerdan? Para estas personas es algo que se consigue. Dinero, poder, posesiones, autoridad, influencia, consiguiendo, obteniendo ese bien, tal como lo definan. Ese bien, mírenme, lo tengo, ¿no? Y yo soy el bueno. Y otras personas simplemente asociándose, vinculándose, uniéndose a los buenos en su familia, a los buenos en su grupo, a los buenos en el club, a los buenos en el movimiento, en el partido. Me voy a unir, me voy a asociar con ellos, me voy a vincular para que me identifican. Y esto es una parte de lo que vemos en temas relacionados con la política, el nacionalismo. Y para muchas personas, todo lo anterior está en su bandera, lo vuelvo a decir, en su nacionalismo, pero lo que vimos, ¿cómo definir ese bien? ¿Cómo definir correctamente el bien? Y lo que vimos, esto es un asunto moral, es un asunto espiritual. ¿Quién es capaz de definir en sentido moral, en sentido espiritual, definir correctamente el bien? ¿Tú? ¿Yo? ¿Quién? Los demás, los políticos, las escuelas, los educadores, las autoridades gubernamentales, los padres de familia. ¿Quiénes son los que pueden decirnos qué significa la palabra bien? ¿Quién nos puede decir la verdad acerca de esto? Y lo que vimos, ¿se acuerdan? Tan solo Dios. A esta conclusión llegamos. Y entre paréntesis termino el argumento aquí con este punto. La mayoría de las personas se equivocan en definir el bien. Se equivocan grandemente. Y al equivocarse, se meten en una evaluación incorrecta. Incluso pueden recordar las cosas en una forma totalmente falsa, en base a una evaluación equivocada del bien. ¿Qué sucede si me equivoco? ¿Cuáles serán las consecuencias? ¿Qué es lo que me va a suceder si me equivoco? Si soy culpable de poner el mal en lugar del bien y el bien en lugar del mal, ¿qué sucede si me equivoco? ¿Se acuerdan de la pregunta? Voy a sufrir las consecuencias. Si mi evaluación del bien es una evaluación equivocada, o si no estoy escogiendo realmente el mayor bien, o si estoy contentándome con menos que el bien, o si no puedo alcanzar ese bien. Esa es la vida de cada ser humano, en síntesis. Todos los que se equivocan en esto se equivocan eternamente. Y terminan con actuación, aplicación equivocada en relación con todo el asunto. Y aquí agarramos el hilo, ¿no? Vimos este punto. Dios mismo es el bien. Y nos dice en su palabra, en su ley, en su evangelio, nos dice la verdad acerca del bien. Nos dice en una forma absoluta, categórica, sin medias tintas, sin medias verdades, nos dice la diferencia entre el bien y el mal. Algunos de ustedes se acuerdan, esto es el gran tema que comenzó en el huerto del Edén, en el conflicto entre Adán y Eva y su creador, entre nuestros padres, o sea, la primera pareja y Dios. Y en estos 4 puntos hay un gran conflicto que nosotros lo conocemos bien, está detalladamente narrado en el Génesis, en su capítulo 2, en su capítulo 3, y va por este camino. ¿Se acuerdan ustedes del argumento? El bien en el huerto del Edén consiste primero de ser lo que Dios dice que somos, la ontología, la ciencia, ¿no? Del origen de las cosas. El hombre en su ser
es una criatura sujeta a su creador. El hombre no es el creador, el hombre no es su propio Dios, el hombre no es autónomo, no es independiente, no es un ser que puede preservar su propia existencia. El hombre es una criatura sujeta a su creador y como tal no se encuentra libre para hacer algo más allá de lo que el creador dice que es el bien. ¿Se acuerdan del argumento? Aquí lo voy a resumir. Y ese es el primer punto. Luego, el gran debate, el bien en sentido ético, aquí lo voy a poner, en sentido moral. El diablo llega y le dice, tú puedes independizarte de tu creador y no va a pasar nada. Y tú puedes en tu libertad, como autónomo y libre de tu creador, tú puedes dar tu propia definición a lo que es el bien y a lo que es el mal. El creador te dijo, este fruto es algo prohibido, es el mal, y si actúas en contra de ese bien que yo te estoy señalando de no comer de ese fruto, morirás. Y el diablo llega y le dice, no, tú puedes, en este sentido, tener la libertad ética y moralmente de dar tu propia definición a la palabra bien y a la palabra mal. Y luego, en sentido más amplio, le ofreció a Adán y Eva la libertad epistemológica. Esto es lo mismo. La epistemología es la definición de las cosas, el significado, el conocimiento, la ciencia verdadera. Y el argumento, tú puedes dar tu propia definición a tu propia existencia, a tu entorno, a que dice ser tu Dios, al bien y el mal. Tú puedes escribir tu propio diccionario, tú puedes interpretar las cosas a tu manera, y eso es lo que hemos estado señalando aquí con el segundo punto. ¿Cuál evaluación hizo Eva de este argumento de parte del diablo? Y por último, a Adán y Eva les ofreció la libertad. ¿Se acuerdan? Esto es el ser. Aquí la palabra es hacer. Aquí la palabra es el saber. Y por último, la palabra querer, el ser, el hacer, el saber y el querer. Todo este argumento que hemos escuchado tantas veces está en el debate, está sobre la mesa en relación con la tentación de los padres de nuestra raza. Y el diablo termina diciéndoles, ustedes pueden, en la teleología, ustedes pueden hacer todo en conformidad con sus propios deseos. Ustedes pueden querer cosas, ustedes pueden establecer propósitos contrarios al Creador. Ustedes son el centro del universo, ustedes son seres autónomos, todo el argumento lo conocemos. Y en base a esta evaluación equivocada, la que hizo Eva de estos puntos, vino la caída de nuestra raza y la catástrofe y las consecuencias hasta el día de hoy, comenzando con la sentencia de muerte, la cual nunca ha sido quitada, la cual será efectuada físicamente en el caso de cada ser humano. Y aún peor, las consecuencias eternas. Entonces aquí estamos introduciendo nuestro argumento el día de hoy, y el argumento es en relación con cómo se efectúan cambios en nuestras vidas. Y ahora tengo que checar aquí el tiempo. Vamos, más o menos, ¿no? No muy bien, más o menos. Ahora, por lo tanto, lo que voy a hacer aquí es resumir esto un poco más. Cuando nosotros buscamos la norma, la regla, la palabra estándar, ¿no? Cuando buscamos la forma correcta de evaluar todas las cosas, lo que encontramos es lo siguiente: la palabra de Dios.
Específicamente aquí la fórmula la más usada para definir este bien es la ley moral de Dios, que refleja el carácter y la gloria de nuestro Creador. Y en su ley moral, escuchan, Dios exige amor para con el prójimo y amor para con el Creador. Y en los 10 mandamientos se trata, en los primeros 4, esto lo vimos hace poco en relación con el matrimonio, de un amor leal, de un amor de fidelidad, de reverencia, de respeto, de comunión, de amistad, de intimidad con Dios, sin discutir cada uno de los primeros mandamientos. Ahí están resumidos: amor en relación con Dios, ningún ídolo, respeto por su naturaleza, su carácter, su gloria, su nombre, y adoración en el 4º mandamiento. Luego, en cuanto al prójimo, un amor respetuoso, honrando a todos, comenzando con mamá y papá. Un amor inofensivo, que no hace daño, menos mata, el 6º mandamiento. Un amor puro en relación con la sexualidad y la lealtad y la fidelidad en el matrimonio. El séptimo mandamiento. El 8º, un amor no egoísta, de no robar. Un amor veraz, de actuar en forma honesta, transparente, real, diciendo siempre la verdad. El 9º mandamiento. Y el 10º mandamiento, un amor contento y satisfecho, en donde se prohíbe la codicia, que es interminable, ¿no?, en relación con los ídolos del corazón. Y el tema aquí lo conocemos, lo hemos discutido tantas veces. Incluso hay un libro que es una serie de sermones predicados hace más de 25 años, si no me equivoco, sobre los 10 mandamientos, la ley moral de Dios. Lo tenemos aquí en la biblioteca, en la librería. Y el tema es este, escuchen bien. Dios define el bien, comenzando con su ley moral, y cuando lo hemos ilustrado, y lo vuelvo a decir el día de hoy, tantas veces lo hemos ilustrado así. Si fueran a guardar un solo de estos mandamientos, ¿se acuerdan ustedes del argumento? Nadie puede contestar este argumento. Este argumento es contundente. Este argumento cierra la boca de todos los oponentes. Escuchen, si se fuera a guardar el 5º mandamiento en relación con los padres y los hijos y la familia, y el punto es, la primera autoridad, hay una serie: familia, padre, madre, gobierno, leyes, y culminándose, el tema aquí es más amplio en la iglesia, la autoridad espiritual. Pero si fuéramos a guardar el 5º mandamiento, no existiría ninguna familia destruida, ningún hijo ni hija rebelde, ningún abuelo abandonado, ninguna ancianita olvidada, ningún problema psicológico, emocional en relación con falta de autoestima, abuso de menores o algo peor. Tan solo guardando el 5º mandamiento, que abarca toda la cuestión de las autoridades establecidas por Dios, y claro, Dios es la máxima autoridad. Todas las familias en todo el mundo y todos los matrimonios se transformarían al instante. De igual manera, con el 6º mandamiento, ningún caso de homicidio, ningún asesinato, ni siquiera violencia, menos aborto, menos aborrecimiento, odio y agresión, nada de enojo injusto, pecaminoso, menos venganza, ni un intento de matar el nombre, la reputación o los derechos de los demás. Nada. El 6º mandamiento transformaría a cualquier lugar en un paraíso sobre la tierra, y así con cada uno. Cuanto más el 7º, si todos los casados fueran fieles, jamás sucedería un caso de divorcio, menos el tema de hijos ilegítimos, nada de perversión sexual, menos pornografía, menos prostitución, nada parecido a esto, ni en pensamiento ni en deseo. Con el 7º mandamiento, es increíble la cantidad de pecados en nuestro mundo en relación con la familia, la sexualidad y el abuso, ¿no?,
y en este caso, el rechazo total de la ley moral de Dios. ¿Cuánto más el octavo mandamiento, que prohíbe el robo, que prohíbe la corrupción, que prohíbe la deshonestidad, que prohíbe el engaño, que prohíbe la flojera, la negligencia, la irresponsabilidad, incluso que protege el derecho de propiedad privada, ¿no? Nada apropiado, nada robado, ni por la vía de impuestos de parte del gobierno, ni un robo. Nadie aprovechándose de los demás en este contexto socioeconómico, nada. En conformidad con y con cada uno de los ejemplos, el noveno, ninguna mentira, calumnia, chisme, perjurio. No voy a decir más, ni una cosa así, sino la pura verdad. Y si fuéramos a vivir en conformidad con estas normas que definen el bien, si fuéramos a evaluar las cosas desde esta perspectiva, ¿no? El amor con el prójimo te impulsa a ser veraz con el prójimo. El amor para con el prójimo te impulsa a pensar lo mejor de tu prójimo. El amor para con el prójimo te impulsa a estar contento. El 10º mandamiento, nada de codicia, nada de envidia, nada de victimización. El amor para con el prójimo frena el resentimiento, el coraje, el enojo, la amargura, frena los pleitos, frena los conflictos, te vuelve davidoso, amoroso, misericordioso para con tu prójimo. Así el asunto. De tal modo que en la definición técnica de este amor, ¿se acuerdan? Este amor es paciente, bondadoso, no tiene envidia, no se vuelve arrogante, menos soberbio, no hace nada indebido, no es egoísta, nunca hace nada buscando tan solo lo suyo propio, sus propios intereses. No. Ni es provocado, ni se irrita, ni lleva cuentas del mal, menos se goza de la injusticia, menos se regocija en la verdad. Y todo lo cree, todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta. Eso es una fórmula tremenda en relación con temas que no vamos a discutir el día de hoy. No es necio, no todo lo cree, no cree al mentiroso, no cae en la trampa del engañador, no, pero todo lo que es verdad lo cree. Y espera y siempre motivado por amor, espera y busca lo mejor a favor de su prójimo. Y está dispuesto a sufrir, está dispuesto a perdonar, está dispuesto a soportar una gran cantidad de ofensas, de pecados, de injusticias, y así la definición del amor que se refiere a nuestro Señor Jesús, el que sufrió todo, exactamente como lo pinta 1 Corintios 13, motivado por amor. Lo vimos hace 8 días con Pablo esclavizándose a todo tipo de gente, con el fin de lograr en su amor para con el prójimo su salvación. Así, el asunto. Ahora, por último, en este primer punto estamos detenidos. Por último, hay que meter de por medio un tema al cual vamos a volver próximamente. Y es este punto. En la evaluación que hacemos de las cosas, escuchen bien, entra en vigor la crítica. La crítica, como vamos a ver dentro de poco, esto es una bomba para la mayoría de nosotros. Es lo más insoportable. Es lo que provoca más nuestro pecado y nuestro coraje y nuestro enojo. La crítica entra aquí en, primero, recordar y segundo, evaluar correctamente las cosas. Pero escuchen bien, aquí hay una mini introducción a este punto, al cual volveremos. Hay que incluir esto. Una definición técnica
de la palabra crítica, la crítica, ¿no? Teoría objetiva, formativa, la crítica bien intencionada, basada en la verdad, etcétera. La crítica, ¿qué quiere decir? Es un juicio pronunciado acerca de nosotros. La persona que nos está hablando nos está criticando. Y al criticarnos nos está señalando lo siguiente: el hecho de que nos quedamos cortos, el hecho de que hemos fallado, el hecho de que no hemos alcanzado la regla, la norma. Escuchen bien, la crítica es simplemente alguien señalando el hecho de que no cumpliste con tu deber. Has fallado, no has alcanzado la meta. Ahora escuchen, en base a un criterio, una norma, una regla. La norma puede ser, y esto es el dilema, este es el problema, este es el pleito hasta el día de hoy que nunca va a terminar. La norma usada para pronunciar el veredicto de que fallaste, la norma que señala tu culpa, tu error, tu equivocación o tu pecado, como sea. La norma puede ser humana o divina. Si fueran a llegar las autoridades para investigar lo que hacemos aquí los domingos en el culto, son de salubridad y llegan y lo que quieren saber, checaron con la pistola la temperatura de cada persona, ¿sí o no? Y van a ver quién trae o no su, yo digo máscara. Me dijo el pastor Moisés, mejor cubrebocas, Tomás. No son máscaras, no voy a decir más. ¿No? Es un gran debate en el primer mundo, créanme, están al punto de una revolución en algunos lugares porque no quieren ponerse la máscara. No voy a decir. La norma es humana. Hay un tremendo debate de si hacen bien o mal las máscaras, cubrebocas. Es otro gran argumento en que no nos vamos a meter ni por un segundo el día de hoy. Tan solo estoy diciendo la norma es humana y como tal hay un gran debate acerca de si hace bien o mal para protegernos del virus. Estoy hablando de eso. Para algunos que dudaban, ¿no? Y hay que entenderlo, ¿no? Nada de esto nos interesa aquí. La norma humana no nos interesa. Estoy volviendo al tema aquí. Porque la norma o la regla es humana o es divina. ¿No? Y así comienza este asunto. Vamos a hacer una evaluación. Vamos a recordarnos de lo que hizo tal o cual fulano, ¿no? En un momento dado, en un punto, recordando su actuación, vamos a hacer una evaluación de si lo que hizo fue el bien o el mal. Eso es lo que va a pasar en el día de juicio. Increíblemente, 5 libros. ¿No? Uno de los que trae el récord de todo lo que cada persona hizo para bien o mal en su vida. Y habrá una evaluación, no para ver quiénes hicieron más bien que mal, no, sino para determinar el grado de juicio y castigo para los inconversos y el grado de recompensa, galardón para los creyentes. Sí. Pero volviendo a nuestro punto aquí, es un juicio, un veredicto, pronunciado por, en este caso, otros seres humanos. Dicen que hiciste bien o que hiciste mal. Este juicio, este veredicto puede ser verdadero, puede ser falso, puede ser motivado
por el deseo de ayudar, corregir, formar tu carácter, ayudarte a aplicar lo anterior a lo que hiciste y corregir el error. El argumento en 2 de Timoteo 3, la palabra de Dios, el versículo lo conocemos, ¿no? Es el 16, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y eso es nuestro tema. La actividad de enseñar, impartir la verdad, redarguir el aspecto negativo, cada error, comenzando con los errores doctrinales y llegando a la práctica, y corregir el aspecto positivo, enderezar, cambiar. No es tan solo advertir y señalar el camino equivocado, es corregir tu conducta. Y por último, instruir es la palabra griega de la pedagogía, surge esta palabra, formar nuestro carácter. Y eso es la formación, la transformación, para que seamos la persona que Dios quiere que seamos. Esto es el tema de esta miniserie, instruir en justicia, para que seamos maduros, completamente equipados, preparados para toda buena obra. Todo el texto lo conocemos y el criterio es completamente de Dios. La regla es divina, la norma es la palabra de Dios. Y el motivo de parte de Dios siempre es el bien. Nunca el mal, siempre el bien. Pero volviendo a nuestra ilustración, si la crítica surge de los demás, nuestra primera reacción ante cualquier palabra crítica pronunciada contra nosotros, nuestra primera reacción, nos ponemos a la defensiva. Eso es como reaccionamos. Lo vamos a discutir a fondo. Es un tema incluso entre amigos y miembros de una familia. Nos ponemos a la defensiva, salimos a atacar a la persona que nos está, o las personas que nos están criticando. Nos ponemos no tan solo a la defensiva, sino reaccionamos con coraje, con amargura, con frustración y normalmente con victimización, haciéndonos, si es algo de verdad lo que va de por medio en la crítica, somos inocentes, fueron errores, fueron fallas, pero no somos los culpables. Lo sabemos. Y esto debido a nuestro ego, debido a nuestro yo, debido a nuestra soberbia, nos ponemos a la defensiva, aun cuando sabemos que hay algo de verdad en lo que nos están diciendo. Nos enojamos. ¿Cómo se atreven a señalar mi error? Y para terminar este punto, ya sabemos lo que vamos a decir aquí. ¿Quién es la persona que cuenta en esto? ¿Quién es la persona que nos ha criticado tan severamente? ¿Quién es la persona que ha pronunciado un veredicto en contra de nosotros? ¿Quién es la persona que ya nos ha condenado a la perdición eterna, condenados? Esta persona es Dios. Y es por lo tanto que quieren acabar con su libra llena de críticas. En este libro Dios dice, todos los que no se han arrepentido, todos los que no se han entregado a Cristo, son rebeldes, perdidos, deshechos, reprobados. ¿Se acuerdan ustedes de la lista? No. Son necios, idiotas, estúpidos, ciegos, culpables, dignos de muerte, vasos de ira. Y la lista. Pecadores, corruptos, sin remedio, sin esperanza,
sin escapatoria, sin forma alguna para librarse. Esto es mi evaluación. Yo tengo aquí el registro, el récord, y en el día de juicio yo tendré la última palabra. En el día de juicio yo mostraré todas las evidencias. Este texto tan conocido sobre el cual hemos predicado tantas veces, que dice es la corte, el juez, el abogado, defensor y el acusado y la lista de acusaciones. No hay justo ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien, ni siquiera uno que busque a Dios. Todos se apartaron, todos se hicieron inútiles. No hay quien practica lo bueno, no hay ni siquiera 7 veces, no hay ni siquiera uno. Y luego las formas tan fuertes, ofensivas, el médico divino, sepulcro abierto, analizando la garganta, el olor de muerte. Y la lengua, la saliva llena de veneno de la serpiente más venenosa en el Medio Oriente. Y su corazón lleno de maledicencia, de amargura. Sus pies se apresuran a derramar sangre inocente. Quebrantamiento y miseria hay en sus caminos. Y el camino de paz no conocieron. Esta es la crítica divina y el veredicto. Todo lo que la ley de Dios dice a los que están bajo la ley lo dice. Para cerrar, tapar en la versión antigua toda boca y sujetar a todo el mundo en converso al juicio de Dios. Y luego dice, y por sus obras nadie se va a librar de esto. Por sus obras nadie se va a salvar de esta condenación. Y con este punto termino el argumento aquí. En verdad, si somos creyentes, estamos de acuerdo con todo esto. Ese es el gran cambio que ya sucedió en nosotros. Todos los demás están en rebeldía total en contra de la crítica divina, en contra del juicio divino y en contra de su veredicto que les tiene ya sentenciados a la perdición. Pero si en verdad somos creyentes, estamos de acuerdo con la crítica divina acerca de nosotros. Estamos completamente de acuerdo con lo que Dios dice acerca de nuestros pecados, acerca de nuestra culpabilidad, acerca de nuestra incapacidad. Estamos de acuerdo con su juicio. De lo que hemos merecido, de lo que hemos de sufrir. Estamos de acuerdo que merecemos el infierno. Estamos de acuerdo con el juicio. Estamos de acuerdo con todo lo que Dios dice. No hemos alcanzado la norma. Hoy si pecamos en un solo punto por la falta de amor en Santiago, no un solo punto. Somos culpables de todo en este sentido porque todo pecado tiene su raíz en la falta de amor para con Dios o para con el prójimo. Y no hay ningún logro, ni obra, ni acto de justicia que pudiéramos hacer para deshacer nuestra culpa y librarnos de la condenación. Y cuando Dios dice, todas tus obras de justicia son como un trapo de inmundicia en Isaías, o como en el Nuevo Testamento basura o estiércol, estamos de acuerdo de que no hemos cumplido. Y estamos de acuerdo también con el Evangelio que dice que Cristo cumplió en nuestro lugar con una vida de amor para con Dios y para con el prójimo. Y luego se entregó para pagar nuestra culpa. Estamos de acuerdo con el Evangelio que anuncia que Cristo vino y hizo todo lo que por su obra salvadora, su vida perfecta y su muerte, lo que tú y yo jamás podríamos haber logrado. Estamos de acuerdo con el Evangelio de gracia, que dice que es el 100% su obra salvadora, la que nos salva, la que nos perdona, la que nos declara libres de culpa, porque Él asumió nuestro lugar.
y vivió una vida perfecta de amor para con Dios y para con el prójimo y se entregó para pagar nuestra deuda. Y así el asunto. De tal modo que podemos dar la bienvenida a la crítica. Damos la bienvenida a la palabra de Dios, a la palabra que nos critica, a la palabra que dice, bueno, ustedes que ya han sido perdonados y transformados, ustedes ahora están siendo cambiados. Y en el proceso de cambios, ustedes tienen que recordar todo lo que Cristo hizo a su favor en la cruz y en su vida perfecta, en su resurrección de los muertos, incluso evaluar correctamente el Evangelio, hacer la aplicación individual y personal, lo que cada creyente hace cotidianamente. Y podemos entonces dar la bienvenida a la palabra de Dios, que nos humilla, que nos reprende, que nos corrige, que nos instruye, que nos señala, que nos critica. La crítica es objetiva, la crítica es correctiva, la crítica divina es formativa en nuestras vidas. Ninguno de nosotros diríamos, no es necesario que yo siga escuchando, que yo siga aprendiendo, que yo... No. Estamos aquí para ser recordados de todo esto y para evaluarnos a la luz de esto. Íbamos a discutir, pero el tiempo se nos fue, cómo la gente en conversa trata de evadir todo lo anterior jugando con su propia conciencia. Que para ellos su conciencia es el sede de la corte, la conciencia que funciona como juez y como ley, comparando constantemente su conducta, evaluando su comportamiento con el bien de la ley de Dios. Su conciencia les está constantemente hablando y nosotros sabemos cómo reaccionan. Reaccionan como la persona criticada por su prójimo. Reaccionan así. Reaccionan tratando de acallar su conciencia, tratando de silenciar el veredicto. Reaccionan a la defensiva, el argumento en Romanos 2, acusándose o excusándose en sus mismos pensamientos. Lo que vamos a ver en esta parte del tema, el diálogo. Una parte de la persona hablando con otra parte de la misma persona. Una parte aquí es la conciencia, diciéndole a la persona que no alcanzó la norma, que violó la regla y pecó en contra de su prójimo, en contra de sí mismo. Y la gente reacciona golpeando, tratando de aplastar, de cauterizar, la palabra técnica griega que quiere decir quemar su conciencia. Reaccionan discutiendo. Hay un diálogo en donde pretenden justificar o excusarse, como lo dice Romanos 2, o echar la culpa por lo menos a algún tercero, buscando cualquier pretexto, cualquier excusa, diciéndose por dentro, realmente yo no soy tan malo. Es como lo mencioné hace 8 días, el narco que con todo lo que hace, pero estoy haciendo un gran bien para mi gente, para mi familia, para mi mamá incluso. Un gran bien. No soy tan malo como me pintan. Y así, tratan de acallar su conciencia. Y la lista no la vamos a repasar, distrayéndose, desviando la atención, huyendo de la realidad, metiéndose en su mundo de fantasía, de diversión, de pasatiempos, comenzando con todos los vicios. Para eso sirven los vicios. No es tan solo para sentirse bien momentáneamente, es para librarse de una mala conciencia. Que se metan en el bar, en la cantina, en el antro,
Los vicios son de mucha ayuda para calmar la conciencia, aunque sea momentáneamente. Y luego lo que sabemos, la mayoría de la gente hoy día se dedican a reprogramar, a reenseñar, ¿no? A callar su conciencia, reprogramándola, borrando todo lo que la ley de Dios escrita según Romanos 2 sobre su corazón o conciencia les dice que han de no hacer, les dice que no. Y después de quemar, cauterizar, silenciar, borrar el disco duro, hay que reprogramar mi conciencia para sentirme libre de la culpa. Hay que meter nuevos valores, nuevas pautas de conducta en conformidad con mis caprichos y mis gustos y mis pecados favoritos. Y sin embargo, la conciencia sigue hablando, sigue sonando, sigue velando, sigue espiando a estas personas, las mismísimas personas. Les sigue acusando. Y por lo tanto, cualquier cosa o persona que afirme lo que el eco en su conciencia les está diciendo, a esta persona se oponen. A estas personas se opondrán. Ya no quieran que se publique nada sobre ningún ultrasonido en donde hay una imagen de un cuerpo pequeño siendo decapitado, desmembrado, quemado en el seno de la persona identificada como la madre del pequeño. No puedes poner ni en una red social ninguna fotografía, ni una foto de los restos, de los desechos del cuerpo mutilado por el aborto de este pequeño. No, nos decían, hay que respetar los deseos de la juez. La que mencioné hace un par de domingos. Yo entiendo que muchos de ustedes ni la conocen ni saben del asunto. No importa. Esta mujer sentenció a más de 50 millones de pequeños a la muerte, no respetando el deseo de ninguno de ellos. Pero tenemos que respetar los últimos deseos de ella, que fueron de no escoger legítima y en conformidad con la ley, la Constitución americana, su reemplazo, que termina siendo una mujer que votará en contra del aborto. Y no hay que respetar los deseos de la fallecida juez. Nos dicen esto tratando de reprogramar nuestras conciencias. Acusando a los que están procediendo con esto, diciendo, no, están actuando muy mal, dicen. Es por esa ley aprobada en 1973-4 que el aborto se ha extendido a todo el mundo hasta el día de hoy. Sin hablar de la situación en China, en donde son cientos de millones. No se cuenta cientos, 300, 400 millones. En su mayor parte niñas abortadas, casi todas niñas. Una catástrofe demográfica, la cosecha. Más de 50 millones de jóvenes que no encuentran pareja, que no pueden casarse ni se van a casar con una jovencita china. Porque hay muy pocas, no voy a decir más. Terminemos ahora. Terminó la introducción, ¿no? Terminemos, ya veo lo que tenemos que hacer.
con una sola ilustración de todo lo anterior, ¿no? Estamos introduciendo este paquete que nos va a ayudar mucho a analizar los cambios que vienen a lo largo de nuestra vida cristiana. Esta fórmula de recordar, ¿no? Para muchos es aprender y no olvidarse de lo aprendido. Constantemente la amnesia entra aquí. Esto ya lo sé, pero es como si no lo hubiera aprendido bien. Y lo tengo que volver a aprender y volver a aprender. Evaluar, como vamos a ver, eso es un gran tema que quedó pendiente en el tema de el futuro, hacia dónde vamos. Y la evaluación que Dios va a hacer de la vida de cada creyente. Es tremendo el tema aquí, pero estamos introduciendo esto antes de llegar a lo otro y aplicarlo correctamente. Ahora se nos fue el tiempo. Pero lo que vamos a hacer es esto. Escuchen bien. Hay dos tremendas ilustraciones que son la introducción. Buscan Lucas 15. Dos tremendas ilustraciones de esto. Y son la forma en que esto funciona. De entrada, funciona esto, como vamos a verlo ahora, en la conversión. Y en la conversión lo que sucede es lo siguiente. Hay dos tipos de personas convertidas, en síntesis, a Cristo. Primero, la persona rebelde, obstinada, que vive abiertamente, violando la ley moral de Dios. Es un adúltero, borracho, viciado, ladrón, mentiroso, pongo en la lista. Que esto es su carácter, y lo vemos. Y se pierden cantidad de personas así. Así fuimos la mayoría de nosotros, la gran mayoría de nosotros, viciados, borrachos, adúlteros, adúlteras, ¿no? Metidos en todo tipo de perversión sexual, algunos, si no la mayoría, y luego en la deshonestidad y en la lista la conocemos. Pero hay otra clase de persona que llega a ser convertida y esa es la famosa persona religiosa. La persona sumamente religiosa, autoengañada, que confía en su propia justicia y cree que con esto se va a salvar y se va a justificar. Y nuestra intención fue de no alargar tanto la introducción y dar estos dos ejemplos. Son tremendos los ejemplos. Pero por el tiempo, vamos a terminar con el primer ejemplo. Y dejaremos pendiente el segundo, que es buenísimo, como vamos a ver, es Pablo, el religioso, fariseo, tumbado aquel día rumbo a Damasco. Y la descripción que él nos da de estos 3 puntos en su propia conversión. El día de hoy, como se nos fue el tiempo y no les quiero cansar más, vamos a terminar con el primer ejemplo, que es el hijo pródigo. El hijo pródigo. ¿Listos? La lectura hay que leer, aunque esta parábola la vimos hace poco en una miniserie sobre las parábolas el año pasado, pero bien, en el contexto, esta parábola fue dirigida en el versículo 2 a los que murmuraban, los fariseos y escribas, se murmuraban y se quejaban, criticando a nuestro Señor porque recibía a los pecadores y se identificaba con ellos, y esto de comer con ellos, un acto de compañerismo, de amistad, de coinonía, incluso que los judíos en su secta de los fariseos jamás habrían hecho. Y vienen las 3 parábolas, la de la oveja perdida, ¿se acuerdan de eso? Una oveja entre 100. Y luego la moneda perdida, todo esto lo hemos visto a detalle, es una moneda entre 100. Y por fin, la parábola del hijo pródigo. Y comencemos así en el versículo 11. Dijo, un hombre tenía 2 hijos.
El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me pertenece. Le repartió la hacienda. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor partió lejos a una provincia apartada. ¿Y qué hizo? Ahí desperdició todos sus bienes, toda su hacienda, viviendo perdidamente. Desgraciadamente. Es una bomba esta palabra. Yo estaba checando en tantas versiones, Mark, todos la traducen perdidamente. Perdidamente. Y cuando todo lo hubo mal gastado, vino una gran hambre en aquella provincia y le comenzó a faltar y se llegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase a los puercos, y algo prohibido para un judío, y deseaba llenar su vientre, su estómago. Yo voy a decir la palabra algarrobas, croquetas. Con las croquetas que comían, ven, cuán suavecito, ¿no? Esto. Las croquetas que comían los puercos, mas nadie se las daba. Ni croquetas. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre, le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y se levantó, o sea, aquí está todo nuestro tema, lo vamos a ver en un momento. Se levantó y vino a su padre, y como estuvo lejos, lo vio su padre, fue conmovido a misericordia y corrió, se echó sobre su cuello y le besó, escandalizando a todo el pueblo con esto. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mas el padre dijo a sus siervos, sacad el principal vestido, y hay que vestirle y poner un anillo en su mano y zapatos en sus pies y traer el becerro grueso, matarlo, vamos a comer, vamos a hacer fiesta, hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Ahora, en una forma de síntesis, con esto hay que terminar. ¿Listos? Antes de aplicar esta parábola, esta ilustración parabólica a nuestro tema, y como vamos a ver, cada uno de estos elementos está aquí, y están en la conversión, lo dije al principio, de cada creyente verdadero, en alguna medida. Estas realidades están presentes en nuestra historia, en nuestra identidad. Están estas cosas. Ahora, en forma de síntesis, primero, escuchen bien, hay mucho que tenemos que pasar por alto, pero hay un mini bosquejo. Primero, aquí encontramos en esta parábola, entre tantas cosas, una descripción de la condición pecaminosa en que se encuentran todos los hombres por naturaleza. Primero. Y esto se ve en las características, en la descripción y narración de la historia, las características de la condición inconversa del hijo pródigo resultan ser las mismas características que se encuentran en la condición de cada persona inconversa, con la excepción de la gente, como lo mencioné, sumamente religiosa. Hay dos clases de pecadores que van al infierno. Los que son parecidos al hijo pródigo y los que por su justicia propia, comparativa, negativa, pudiera ser y probablemente es a la peor parte del infierno. Como 2 veces más hijos del infierno. Y así se pierden los seres humanos. Ahora rápido. Aquí encontramos la primera característica. Los inconversos viven lejos de Dios.
Aquí podríamos hacer muchos comentarios, pero ya lo comentábamos al principio. Estas personas no quieren nada, no quieren saber, no quieren acercarse, son rebeldes, se encuentran en una condición en Romanos 8 de enemistad, en una lista de textos, aborrecedores de Dios. Están en una condición de rechazo total, en contra de Dios. Lo único que quieren de Dios es lo que vemos aquí. Hay un gran argumento aquí en donde todo lo que este hijo pródigo hizo fue la forma más directa para decir a su padre, muérate, pero primero dame lo que es mío y muérate porque te aborrezco, ¿no? Dame la parte de la hacienda que me pertenece. Esto es todo lo que los inconversos quieren de Dios. Quieren sus bendiciones. Para vivir en sus concupiscencias, para vivir perdidamente, no sé en dónde está el acento, perdidamente, quieren apartarse. Y esto es lo que hacen. La provincia apartada, la región lejana a donde acudió este muchacho, es este mundo pecaminoso, la Babilonia de este mundo, que les ofrece a todos estos los refugiados que salen, ¿no?, huyendo de su creador, un lugar en donde pueden vivir en conformidad con sus concupiscencias y en conformidad con su soberbia. Primera característica. La segunda, todos los que conocemos que son así, con la excepción de los religiosos, lo vuelvo a decir, aquí están todos, desperdician toda la herencia, todo lo que tienen, todo lo que han recibido, todo malgastado, todo desperdiciado, todos sus talentos, todos los dones, todo el dinero, todo malgastado en el servicio y la esclavitud al pecado. Así, como si fueran hechos para hacer eso. ¿No? Desperdiciando el privilegio de vivir, desperdiciando sus propias vidas. Ese libro tan famoso de Piper, no desperdicies tu vida. Es lo que hacen, es lo que hizo el joven rico. Desperdician sus vidas, echan a perder la próxima vida, viviendo así. Todas sus capacidades físicas, todos sus dones mentales, todas las partes y miembros de su cuerpo, todo entregado al servicio del pecado. No voy a decir más. Tercera característica. Aquí se encuentran, tarde o temprano, lo que le pasó al joven es lo que les pasa a todos. Tarde o temprano sufren la necesidad. Tarde o temprano, en su rebeldía, en su pecado, se les acaban los recursos. Tarde o temprano comienzan a tener necesidad, comienzan a faltar, es lo que dice el texto, y los que guardan, los que respetan, los que aman las vanidades ilusorias, están, así lo dijo Jonás, ¿cuántas veces hemos citado el texto? Están abandonando su propia misericordia. Tras una vanidad ilusoria andaba el joven, tras un sueño de bienestar, un sueño de felicidad, tras los ídolos de su corazón andaba el joven. Y descubrió lo que sucede con todos. El pecado no puede satisfacer a ningún ser humano. Por eso sus deseos pecaminosos son insaciables. El pecado tan solo les puede engañar, tan solo les puede atrapar, tan solo les va a arrastrar a la perdición. Y mientras tanto se van a encontrar tarde o temprano decepcionados, desilusionados, vacíos. Y van a malgastar los últimos años de su vida tratando de hacerse felices en el pecado. No hay satisfacción verdadera en ningún pecado.
Pero así viven. Además, aquí el tiempo se nos fue. Así vivió este joven. La próxima característica, terminó esclavizado. El versículo 15, el ciudadano al cual se vendió, se entregó. Se llama el diablo. El ciudadano, así lo dice, en la tierra lejana que le ofreció esta chamba, resultaba ser el enemigo de su alma. Y así terminan en el servicio del diablo, trabajando por Satanás, el que ni les paga ni con croquetas. No. Le envió a darles de comer a los puercos. Y esto es lo que siempre sucede con estos. Nosotros lo vemos con la gente de la calle. A mí me asombra el lenguaje. Dicen en una condición de calle. ¿No? El lenguaje que se usa aquí. Para no decir la verdad. No tienen que terminar viviendo en la calle pidiendo limosna como drogadictos o peor para que esto les suceda. No, porque prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos esclavos de la corrupción, de lo que algunos vencidos, hecho esclavo de lo que le venció, segundo de Pedro 2, son esclavizados por sus pecados. Y en esa condición no se pueden librar de la esclavitud que han escogido. Se han alejado de Dios, se han esclavizado al pecado y nadie les puede ayudar. Nadie les puede rescatar. Esas historias, las únicas historias de gente rescatada en esa condición, pongan ustedes prostitución, drogadicción, vicios, comenzando con el alcohol, de esta condición, ¿cuántos son realmente rescatados sin la ayuda de Dios? Ninguno. Nadie. Incluso los que no saben toda la historia de AAA, comenzó como una organización cristiana, uno de los fundadores de una iglesia bautista y un hombre que se hizo famoso, enseñándoles que sin la ayuda de Dios, el vicio les llevaría directo a la perdición. Y con esto termino aquí. Este muchacho terminó en un estado de locura total. El versículo 17 dice, volviendo en sí, dando a entender que anteriormente estaba fuera de sí. Incapacitado para entender lo que él mismo había hecho, un desastre de su propia vida. Lo que él había exigido, mis derechos. Lo que él había pedido, mi herencia, ¿no? Lo que él hizo, se apartó voluntariamente. Se alejó de su padre, de su casa. Y se convirtió en su peor enemigo. Él mismo se había engañado. Él mismo había sembrado. Y ahora, al final de la historia, volviendo en sí, porque ya estaba cosechando los amargos frutos del pecado. Y más adelante se describe todo esto, todo lo anterior, como la muerte espiritual. Mi hijo estaba muerto, dice su padre, separado de Dios. Y así viven todos los inconversos, muertos para con Dios. Para ellos Dios está muerto. Para ellos es, muérate, dame lo que quiero. Para eso sirve Dios y nada más. Y la muerte es espiritual, es separación de su Creador, culminándose en la perdición eterna. Así el asunto. Ahora termino. Les dije en una forma muy abreviada, un repaso de la historia que conocemos. Ahora terminamos con esto. Aquí se describe lo que logró el cambio en este muchacho. El versículo 17, volviendo en sí y de inmediato recordando, acordándose
de inmediato, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre, abundancia de pan, y aquí yo estoy muerto de hambre? Y mucho más está de por medio del asunto. Este muchacho comenzó a acordarse de lo que había abandonado. Se miró a sí mismo y en una forma honesta, al volver en sí, al abandonar su locura, su estupidez, su necedad, dejó de engañarse a sí mismo. Mirando las croquetas, mirando a los puercos. Lo que todos los que van a la perdición nunca lo van a hacer, lo hizo este joven. Se examinó a sí mismo, haciendo una evaluación y tan solo recordando, ¿no? Y esto es el argumento bíblico en cuántos versículos. No hay quien se arrepienta de su mal diciendo, ¿qué he hecho? Pero este joven sí. Este joven sí. ¿Qué es lo que he hecho? Y luego tu maldad te castigará, tu apartamiento te condenará. Sabe pues y ve cuán malo, cuán amargo es dejar a tu Dios. El texto en Jeremías 2, los dos de Jeremías. Y el joven hizo lo que estos textos dicen. Cuán malo fue mi decisión, cuán errado. Y el argumento es el que vimos antes. Comienza a evaluar todo el bien que había en la casa de su padre y toda la maldad en la cual estaba viviendo. Y esto es el primer paso en cualquier cambio. Eso es un gran tema, aquí lo estoy resumiendo. Es el cambio ya efectuado en tu vida como creyente. Algo parecido a esto ya te pasó, ya me pasó, ya nos pasó, si somos en verdad creyentes. Y esta, la misma palabra arrepentirse, que significa volver a pensar, recapacitar, volver a analizar, es un gran tema en donde hay un despertamiento de la mente. La palabra metanoia significa volver a considerar, volver a pensar y cambiar tu opinión, cambiar tu perspectiva, cambiar tu propósito. Y esto es lo que sucedió. Todo el argumento está encapsulado volviendo en sí. Volviendo en sí. Esto es la obra de la gracia de Dios. Lo señalábamos al principio. El joven, el hijo pródigo, cambió su opinión. Y en el texto, al seguir leyendo, es un cambio acerca de Dios, acerca del pecado y acerca de nosotros mismos. Estos son los elementos en el verdadero arrepentimiento y son narrados aquí. El joven cambió su opinión en cuanto a su padre, que representa en la parábola Dios, el papel de Dios. Cambió su opinión acerca de su pecado, cosechando los amargos frutos de sus pecados. Cambió su opinión acerca de sí mismo. Y cuando regresa humillado, con mansedumbre, con pobreza espiritual, hazme un hornalero, todo el paquete está aquí. Antes este joven menospreciaba a su padre, odiaba a su padre. Y ahora, al acordarse de su bondad, al acordarse de su benevolencia, el argumento en Romanos 2, la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Se acordó de todo el bien que había recibido de su padre. Y eso es lo que sucede con cada persona en conversa. Si tú fuiste convertido, yo me atrevo a decir, a los 40 años de edad, mirando hacia atrás, hemos tenido estos casos aquí. Yo me acuerdo del hermano Allen, que por tanto tiempo no dejaba, y tú lo sabes, de decir este punto, tantos años desperdiciados, echados a perder. Y Dios le concedió 8 para traducir, pero es lo mismo.
convertido a los 50, convertidos a los 40, a los 30, a los 20 años de edad, años desperdiciados, echados a perder. Y todo lo que el joven menospreciaba y odiaba, en el cambio, en su nueva evaluación, concluye: yo sería muchísimo mejor si me fuera el puesto ahí de jornalero, es el más bajo. El que trabaja y recibe el salario mínimo al día. Ese es el puesto. Iré a mi padre, le diré, he pecado, le diré, he pecado en contra del cielo, en contra de ti. No soy digno, ya no puedo ni pertenecer a la familia. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Sí. Y este cambio de opinión en cuanto a sí mismo, ya no es dame, ya no es quiero lo mío, ahora es ya no soy digno. Es la verdadera bienaventuranza, es la pobreza espiritual. Y hay más aquí, pero estamos resumiéndolo. Todo esto está, y para terminar, el último punto. Este joven no simplemente habló así, no simplemente pensó así, sino que el último paso es un cambio de mente, un cambio de emoción, o sea, lo que sucede en el arrepentimiento, y es un cambio de voluntad. Se entregó a su padre, arrepintiéndose, reconociendo su culpa, regresó a su padre. Lo acabamos de leer otra vez. Se levantó. ¿Cuántos días tardó? No sabemos, para llegar a la casa de su padre. Y así termina la historia de este joven. Y el tema: por el pecado nos hemos alejado de Dios, por el arrepentimiento nos volvemos a Dios. Y así sucedió con este joven, pero esto es la aplicación, esto es la actuación, esto es lo que hay que hacer. Y lo sigo diciendo, cada creyente presente, en síntesis, si no fuiste convertido en un monasterio, estudiando para ser sacerdote o líder de alguna secta, fuiste convertido. La gran mayoría de nosotros fuimos convertidos en una forma parecida, en miniatura. Los detalles no son los mismos, pero la esencia del asunto es igual. Estábamos separados de Dios, alejados de Dios, viviendo perdidamente en nuestras concupiscencias, habiendo mal evaluado, mal entendido, mal estimado todo el asunto. Incluso la misma palabra bien ni la entendíamos. Y por medio del Evangelio, por medio de la intervención divina en nuestra vida, este proceso comenzó, sucedió. En el caso de cada creyente verdadero, esto es así. Y así comenzó los cambios con nuestra conversión a Cristo. ¿Es esta tu experiencia? ¿Es esta descripción, la que hemos visto aquí, una realidad en tu vida? Si no, hay que recordar todo lo que hemos escuchado aquí. La realidad, ¿no?, de Dios. Y hay que evaluar a la luz de Dios y su palabra lo que has hecho con tu vida y lo que te va a suceder si no te arrepientes. Y hay que actuar, ¿no?, con arrepentimiento y con fe. Y termino diciéndolo nuevamente: cada creyente presente sabemos que el intruso divino logró esto en nuestro caso.
lo vamos a ver en la boca de Pablo, nos alcanzó, dice Pablo. Me estaba persiguiendo y por fin me atrapó, me alcanzó. En su soberanía, en su poder y en su gracia, me hizo ver la verdad acerca de mi vida, evaluando las cosas a la luz de su palabra y su evangelio. Y este cambio comenzó con el arrepentimiento, con la fe, pero lo sigo diciendo, esto es lo que introduce todos los demás cambios que vamos a ver próximamente. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por la paciencia de los oyentes, por el privilegio de detenernos aquí de entrada, analizando este mini proceso, que es un gran proceso en la vida de cada creyente. Y por esta fórmula que encontramos constantemente en tu palabra, te damos muchas gracias, sabiendo que está operando esta fórmula, está operando, está activado, es una realidad en la vida de cada creyente presente. Constantemente nos recuerdas, constantemente nos obligas a tomar en cuenta, a no dar rienda suelta a la amnesia espiritual, a no olvidarnos de dónde nos has sacado. Y constantemente nos estás ayudando a evaluarnos, examinarnos a nosotros mismos a la luz de nuestro Señor Jesús y la persona que somos destinados a ser. Y por este proceso en donde cada domingo, en cada oportunidad de actuar y de responder por tu gracia, estamos siendo cambiados. Y por eso te damos infinitas gracias. Te pedimos por algunos presentes, algunos oyentes, que son todavía como la ilustración del hijo pródigo, que se han alejado de ti y que están viviendo lejos de tu verdad, lejos de tu voluntad, lejos de tu presencia en teoría. Te pedimos por cualquier persona, a algunos aún presentes aquí, para que el cambio que tan solo tú puedes lograr, en donde volverán en sí, serán despertados y capacitados por tu gracia para mirar y ver su verdadera condición, su verdadera necesidad, y serán conducidos al arrepentimiento. Por ese cambio te pedimos, te suplicamos por cualquier persona así. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.